las elecciones regionales de noviembre. Los partidos que forman la MUD ponen fin así a un boicot de 3 años por falta de comicios libres, justos y transparentes. Un boicot al que se añadió en 2019 la prohibición a la MUD por parte de la justicia de presentarse como tal a cualquier comisión. Juan Guaidó, líder opositor, asegura que sigue sin haber garantías de elecciones libres y justas. La Unión Europea respalda la participación de la oposición. Se trata de la primera participación electoral opositora desde 2017 en una misma lista. Actualmente, la coalición Mesa de Unidad Democrática agrupa a más de una docena de partidos políticos. En 2018, el bloque boicoteó las elecciones presidenciales por falta de garantías electorales y en 2020 también se negó a participar en las elecciones parlamentarias por considerarlas un fraude. En esa ocasión, la oposición perdió la mayoría del Congreso que había logrado en las elecciones de 2015. Sin embargo, desde esta coalición dijeron que su participación no significa un reconocimiento a que las elecciones serán libres o justas. Sabemos que estos comicios no serán unas elecciones justas ni convencionales. La dictadura ha impuesto obstáculos graves que ponen en riesgo la expresión de cambio del pueblo venezolano. Sin embargo, entendemos que será un terreno de lucha útil para fortalecer a la ciudadanía e impulsar la verdadera solución a esta grave crisis de nuestro país. El anuncio se produce en momentos en los que el gobierno de Maduro y la oposición participan en un proceso de negociación en México, que incluye, entre otros puntos, la elaboración de un cronograma electoral y el establecimiento de condiciones para elecciones transparentes. Nicolás Maduro recibió con entusiasmo la noticia y dio garantías al proceso. Puedo decir que hemos traído al campo electoral a toda la oposición venezolana y que cuando se estén inscribiendo los candidatos de Ramos Alup, de Manuel Rosales, de Juan Guaidó, de Enrique Capriles Radosky, se estén inscribiendo en las sedes del Consejo Nacional Electoral, en ese mismo acto están reconociendo la legitimidad del Consejo Nacional Electoral. La Mesa de Unidad Democrática nació en 2008 como una alianza entre una treintena de organizaciones opositoras. En 2012 se inscribió como partido para presentarse a las legislativas de 2015, en las que el chavismo perdió el Congreso por primera vez en 15 años. Recientemente, representantes de los partidos agrupados en la Mesa de Unidad han reconocido que la transición política a la que tanto aspira la oposición será a largo plazo e implicará concesiones de todas las partes. Nosotros estamos trillando el camino en el que creemos y vamos a seguir trillándolo porque nosotros no podemos seguir viviendo de fantasía. Los comicios regionales del próximo 21 de noviembre han sido bien recibidos por Estados Unidos y la Unión Europea, que ofrecieron un levantamiento progresivo de sanciones si se garantizan las elecciones libres. El gobierno venezolano, en tanto, ha prometido que revisará una posible participación de la Unión Europea como observadora durante las elecciones. Con el peso de la democracia. ¿Se reconoce realmente la legitimidad del Consejo Nacional Electoral? ¿Se avecina pues ese cambio después de que la oposición de Venezuela, incluido el sector que lidera Juan Guaidó, anunciara que se va a presentar a los comicios de noviembre? Vamos a hablar de todo esto con Carmen Beatriz Fernández. Es consultora política de Data Estrategia y profesora de la Universidad de Navarra, España. Señora Fernández, vamos a ver, recordemos que la oposición se negó a participar en las legislativas de diciembre, tampoco en las presidenciales de 2018, por considerarlas un fraude. ¿Qué va a cambiar esta vez? Bueno, vienen cambiando ciertas cosas al amparo de lo que está pasando también en México. O sea, ya vienen dándose un proceso de negociación al abrigo o bajo la tutela o liderazgo del Reino de Noruega y se han logrado ciertas concesiones mínimas. Es evidente que estas elecciones del 21 de noviembre de gobernadores y alcaldes son unas elecciones regionales que no ofrecerán el cambio político al que aspira la gran mayoría del país, pero si se conduce bien pueden significar un primer peldaño en esa dirección y creo que esa es la apuesta a la que está haciendo la oposición democrática cuando apuestan a ir a elecciones en dictadura, cosa que es un dilema que no tiene fácil solución, ¿no? ¿Cree que ese es el motivo por el que Nicolás Maduro quizás se muestre algo más conciliador? Porque en estos comicios, como dice usted, no se decide tanto.
Claro, en estos comicios no se decide tanto y Maduro de hecho, está muy interesado en ganar cierta reconocimiento en la comunidad internacional y tratar de suavizar, de que esos signos de buena voluntad, entre comillas, puedan suavizar las sanciones que pesan sobre su cabeza, digamos. Sin embargo, Maduro instala una narrativa acerca de las oposiciones, incluyendo aquellas oposiciones que son hechas a la medida del propio Maduro, que la comunidad internacional no reconoce. La comunidad internacional reconoce a la oposición democrática, que justamente fueron quienes ayer dieron ese pequeño paso después de superar muchas diferencias en ir unidos e ir con una tarjeta unitaria. De eso quiero hablar, señora Fernández, brevemente. ¿Está la oposición realmente tan unida como anuncia y se pueden esperar unas elecciones libres y transparentes? No se pueden esperar unas elecciones libres y transparentes. No hay condiciones óptimas, hay condiciones subóptimas. Es votar en dictadura, ¿no? Y la oposición democrática, ese es uno de los dilemas que ha tenido que sondear, ¿no? La oposición tiene enormes diferencias, es muy variopinta en lo ideológico, abarca un abanico ideológico amplísimo y encima de todo eso, pues compiten entre ellos, ¿no? Compiten en sus aspiraciones a conducir el liderazgo. Sin embargo, la oposición, cuando ha llegado la hora de la verdad, cuando ha llegado la hora de retos importantes, han sabido superar las diferencias porque tienen un adversario en común y es un adversario muy poderoso y muy cruel. Entonces, tal como ocurrió ayer, terminan poniéndose de acuerdo, ¿no? Carmen Beatriz Fernández, muchísimas gracias en Bilbao. Gracias a ustedes. Un nuevo Centro Global para Información sobre Pandemias y Epidemias de la Organización Mundial de la Salud fue inaugurado